Muy bien, vamos a iniciar en este momento. Así formalmente, bueno, sean bienvenidos a la tutoría número 3 y vamos a hablar ahora acerca de las características y funciones del docente de matemática. Por eso preguntaba acá, hacía la pregunta, que si, ¿cuáles cree usted que son las obligaciones de un maestro en la escuela? Bueno, usted me decía de que pues sería impartir conocimiento y respetar los principios de la institución, ¿verdad? ¿Sí? Porque tenemos acá, vamos a ver, lo que vamos a estar haciendo en esta tutoría es que vamos a estar analizando cada una de esas funciones. Vamos a hablar acerca de un decálogo del maestro, vamos a estar hablando acerca de como las características mínimas que debe tener el maestro y vamos a ver de que hay un poquito más de obligaciones que dar la clase como tal. Por ejemplo, antes de dar la clase, el maestro tiene que hacer una jornalización, tiene que hacer una planificación, tiene que preparar el material y todo eso. Entonces todas esas acciones son las que vamos a ir analizando acá brevemente, ¿verdad? Así de las obligaciones principales que tiene el maestro. Bien, empezamos entonces. No sé si usted tuvo acceso a todos los documentos, ¿verdad? Entonces ahí habían algunos documentos los cuales hablan alrededor del mismo tema, que es el perfil docente, las obligaciones o los roles del docente. Entonces vamos a empezar con este documento, que es los docentes, funciones, roles, competencias, necesidades y formación. Para ello, pues vamos a empezar con una reflexión la cual nos dice que los docentes, o hablando de la educación, dice que cambiará si lo hace el profesorado. Las cosas no solo son interesantes porque sí, sino que porque nos afectan de algún modo en la vida cotidiana. Esto es necesario tenerlo en cuenta para saber estimar el alumnado, el interés por la ciencia. En el alumnado, el interés por la ciencia. Esto lo dijo un autor que se llama Manuel Ta Chaoría. Choaría. Bueno, principalmente lo que quiere decir esta reflexión es de que la educación no es algo estático. La educación ha venido cambiando de generación en generación. Por ejemplo, antes la mejor educación o el mejor alumno era aquel que tenía la capacidad de repetir todo de memoria y sin ningún problema. O sea, no se le olvidaba nada de lo que estaba repitiendo o de lo que había aprendido memorísticamente. Sin embargo, la educación ahora pues ya no va enfocada tanto en eso. En algún momento incluso la educación pasó por una época de búsqueda de información, es decir, las tareas deberían de ser enfocadas a que el estudiante fuera, investigara y conociera la información relacionada a la tarea que se le estaba pidiendo. Hablamos, por ejemplo, de que se le decía buscar la definición de los siguientes conceptos y empezaba a dar una lista de palabras a las cuales tenía que buscársele una definición. Ahora, en la actualidad, pues vemos que la educación ha cambiado porque el acceso a la información ya no es un problema. Si usted quiere saber cómo se traduce una palabra del inglés al español o del español al inglés, inmediatamente si tiene datos la busca en el teléfono y ya. Entonces, la educación dice cambiará si lo hace el profesorado. ¿Por qué? Porque quien tiene la obligación de enseñar a las nuevas generaciones y tiene un gran compromiso social es el profesor, unido por supuesto al padre de familia y a la sociedad misma donde el alumno se vaya a desarrollar. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos. Así por ejemplo, hablamos de los formadores ante la sociedad de la información. Esto es lo que mencionaba. La verdad es de que la educación pues se ha venido transformando
la educación ya no es algo así como de dar clases en la pizarra únicamente, sino que hay que incluir la tecnología. A eso de incluir la tecnología se le conoce como el uso de las TIC. O sea, estamos hablando entonces de que se trata de incorporar tecnologías de la información y la comunicación. Eso es lo que significa TIC. Tecnologías de la información y la comunicación, la cual incluye una serie de herramientas, no solo así de carácter virtual, sino también puede ser, por ejemplo, el uso del proyector, ¿ya? El uso de una computadora, todo eso pues es necesario para dar clases en este momento. Esto exige de todos los ciudadanos nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios. Por ejemplo, los niños de ahora, ellos desde que ya tienen movilidad en sus manos y un poquito de conciencia de lo que van haciendo, que podríamos decir que eso empieza que alrededor de un año, ellos ya son capaces de manejar un celular, ya son capaces de buscar videos en YouTube, ya son capaces ellos incluso de encenderlo, de buscar, de seleccionar. Entonces, si el maestro está pensando en que la educación debe de mantenerse de la misma manera como ha venido siendo, así muy tradicional, pues entonces va a ser un poco difícil para él poder responder eh, a, a la exigencia que la nueva generación le está poniendo. Ahora, en el caso de ustedes, como estudiantes ahorita de la licenciatura, pues yo creo que para ustedes ya no es algo tan nuevo el uso de la tecnología y la pueden incorporar porque de alguna manera ya es algo natural también en ustedes. Pero cuando vayan a las escuelas, ustedes se van a encontrar con una gran cantidad de docentes que no saben ni siquiera cómo encender una computadora a estas alturas pues, ¿qué? De este siglo, digamos, ya 21, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que el impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo actual y sus omnipresentes, imprescindibles y poderosas herramientas de las TIC está induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos sociales que afecta también y muy específicamente el mundo educativo. Por lo que mencionaba, ahora el alumno usted le deja una tarea y si es de ir a buscar conceptos, pues simplemente lo va, busca en el ciber, lo imprime, aunque no entienda absolutamente nada de lo que está presentando. Entonces en este momento es más importante plantear una educación orientada siempre a la tecnología, pero una educación no enfocada en la búsqueda de información, sino más que todo enfocada en el desarrollo del análisis, que es lo más importante al final que debemos nosotros de potenciar en los estudiantes. Por ejemplo, se habla también de las repercusiones que tiene esto en el ámbito educativo. La formación continua resulta cada vez más imprescindible. O sea, la educación no debe de quedarse estancada. A eso se refiere cuando habla de una formación continua. En la formación se habla de dos tipos de formación. Una formación inicial, que es la que uno recibe cuando está en la universidad, en el caso de ustedes en este momento, y luego la formación continua es la que ya se recibe con docentes en servicio, que es la que se está recibiendo prácticamente en los planes de formación nacional. Se dice entonces que algunas de las repercusiones también es que que crece la importancia de la educación informal a través de los medios de comunicación y las redes sociales, del internet, entre otros, programas de televisión, todo esto influye. Y la educación ya no se limita únicamente a la casa, a la escuela, sino que se puede tener una educación informal a través de todos estos medios de comunicación que van a borbandear a cada uno de los estudiantes que tenemos, de tal manera que si al momento de dar la clase no incluimos aspectos de este tipo, ellos van a sentir una clase que no está conectada con su realidad.
Se dice entonces que todo cambia, o sea, cambian los objetivos, los programas de las instituciones formativas, que entre otras cosas se incluye la alfabetización digital. Se dan cursos a los maestros cuando ellos tienen demasiadas deficiencias en el manejo de la tecnología. Hay instituciones que dan cursos, que dan, digamos, como capacitaciones, que motivan y tratan de generar en el maestro un poquito menos de apatía respecto a la respecto a la al uso de la tecnología, ¿verdad? Tenemos entonces también, al hablar de la alfabetización digital, pues se refiere a esa capacidad que el maestro pueda tener de llevar sus planificaciones digitadas, de llevar un control de notas en Excel, por ejemplo, entre otros. Tenemos también las funciones del docente de hoy, ya hablando específicamente de algunas de esas funciones. Vamos a decir entonces que el papel de los formadores no es tanto enseñar, o sea, lo que mencionaba, ¿verdad? De que ahora el formador, o sea, el profesor, como que enseñar no es lo principal. ¿Por qué? Porque el estudiante el acceso a la información la va a tener, pues indiscutiblemente, ¿verdad? La va a tener al alcance de él. Entonces, como que buscar la información no es lo último, o sea, no es lo que le va a complicar a él. Bien, tenemos también que otra de las funciones del docente es promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas. Ahora la enseñanza, o sea, el profesor ya no debe de dedicarse únicamente a dictar o a poner a un estudiante a transcribir, sino que el profesor tiene que promover actividades prácticas que le permitan al alumno desarrollarse como persona, o sea, no estar únicamente como una persona pasiva, sino que tenga él, pues si es posible, la mayor participación dentro del proceso de educación. Las podemos mencionar también así también que algunas de las principales obligaciones del maestro son, ya dentro de su labor docente, son, pues como cero dice, el diagnóstico de necesidades. Cuando uno llega a un año nuevo, a un grupo de estudiantes, no sabe qué tipo de estudiantes va a tener, no sabe cómo viven, no sabe qué problemas tienen, ni nada. Entonces para ello se hace un diagnóstico de necesidades. Ahora, si hay un proceso bien formal, entonces el maestro que tuvo el grado el año anterior le da a uno un expediente y en ese expediente ya va mucha información de los alumnos que usted va a tener. Pero en la realidad de las instituciones educativas públicas rara vez se lleva dicho expediente. Entonces, el diagnóstico pues es de prepararlo uno. Luego del diagnóstico, ya en el desarrollo durante las clases del año, se habla también de preparar las clases. Ahora, ¿qué significa preparar las clases? Planificar recursos, diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje y elaborar la web docente. Bueno, si vamos a ir a dar una clase no podemos ir a improvisar, sobre todo en matemática. Debemos de garantizar y hacer los ejercicios previamente para garantizar de que al momento de desarrollarlos eso no nos vaya a causar dificultad porque el estudiante es muy frágil y si el estudiante ve que el maestro se equivocó, lo primero que dice es, si ni usted puede, profe, entonces se pierde la atención y se pierde la confianza al momento de enseñar. Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, pues tiene que ver con aquellas técnicas que usted va a usar y va a decir, por ejemplo, bueno, yo voy a enseñar producto de polinomios usando Algeblog, entonces voy a preparar esto, o sea, se habla de, o se entiende entonces como la forma en que usted va a ir desarrollando su, su clase, o sea, la forma en la que usted va a ir dando a conocer su contenido. Ahora, tenemos también buscar y preparar materiales para los alumnos.
aprovechar todos los lenguajes. Cuando dice aprovechar todos los lenguajes, se refiere no únicamente al verbal, sino que, por ejemplo, esto incluye buscar y preparar recursos y materiales didácticos. O sea, si va a usar un concepto que crea que es vital, podría llevarlo en un cartelito, se pone en el cartelito y ahí permanece. Entonces eso, o sea, como permanece ahí, entonces vemos nosotros de que cada vez que el alumno quiera verlo, o sea, que el alumno quiera recordar dicho concepto, dicha definición, la va a tener accesible. Buscar recursos relacionados a la asignatura, puede ser recursos no necesariamente físicos, sino también digitales. Diseñar y preparar materiales didácticos, ya decíamos. Utilizar los diversos lenguajes disponibles, o sea, cuando se refiere a esto, los lenguajes disponibles, es de incluir diferentes actividades que traten de llegar al estudiante no solo mediante el oído. Como tercero, tenemos motivar al alumno. Un alumno que esté motivado en su clase, pues ese alumno va a aprender cualquier materia. Pero un alumno que no le guste la materia o que se sienta desmotivado, pues este alumno, aparte de que no va a poner atención a la clase, va a generar desorden para los demás, que normalmente en un salón los encontramos en las partes de atrás, donde ellos buscan que llegue lo menos posible de la información de la clase. Y desde ahí también empezar y generar el desorden. Como cuarto de las principales funciones tenemos que la docencia debe estar centrada en el estudiante, considerando la diversidad. Antes, como le mencionaba, en la clase, el maestro era el que lo sabía todo, era el único que podía decir si era o no de una u otra manera, y el estudiante estaba únicamente para recibir y repetir información. Sin embargo, ahora se habla de que el docente, o sea, el profesor, ya no es un profesor autoritario o lineal, sino que ahora el profesor debe de ser un mediador con el alumno y el aprendizaje, es decir, simplemente estar ahí para garantizar que el alumno adquiere el aprendizaje, pero si el alumno, por ejemplo, lo adquiere viendo videos, entonces tratar de potenciarle a ese alumno o sugerirle una serie de videos que le ayuden a comprenderlo, por ejemplo. Se habla de proporcionar información, o sea, es necesario que lo que mencionaba, proporcionar la información que le garantice al alumno desarrollar él su propio aprendizaje, facilitar la comprensión de los contenidos y fomentar el autoaprendizaje, lo cual se puede hacer mediante la participación en videos. Eh, Tenemos por otro lado proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización, fomentar la participación de los estudiantes, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando se va a pasar a un alumno al frente a explicar o a exponer algo, se deben definir bien las reglas con el resto de los estudiantes, porque si no se va a generar burla y eso, lejos de potenciar que el alumno desarrolle sus propias habilidades, lo que va a hacer es que va a traumar al alumno y este alumno pues lamentablemente en vez de haber ganado o desarrollado una habilidad va a terminar más temeroso. Como número 5, ofrecer tutorías y ejemplo. El maestro lleva preparada su clase, pero hay alumnos que no la comprenden. En matemática, usted va a dar la clase ya cuando esté en el servicio, va a dar la clase y va a resultar de que de los 30 alumnos que usted va a tener, probablemente solo le entiendan 10 o 15 y los demás van a necesitar alguna tutoría adicional. Se habla entonces también de, como número 6, de investigar en el aula con los estudiantes desarrollo profesional continuado. Esto de investigar en el aula con los estudiantes hace referencia a realizar trabajos con los alumnos, valorar los resultados obtenidos, una formación continua y fomentar actividades necesarias entre ellos mismos. En la ilustración, como se puede ver, hay un grupo de estudiantes, esto es en la institución donde yo laboro en 3 semanas, hay un grupo de estudiantes que están representando un polinomio usando
bloques de Dienes o los algeblock, como los conocemos. Entonces, este tipo de actividades motivan al estudiante y aparte de que lo motivan, también al estudiante le despiertan el interés por el aprendizaje de la matemática. Y por último, pues tenemos la colaboración en la gestión del centro. Pues como maestros no somos personas ajenas al centro educativo donde estamos, donde pertenecemos, sino que pues simplemente nosotros estamos o somos parte de un grupo. Por lo tanto debemos de integrarnos. El maestro de matemática pues siempre en las instituciones es de mucha importancia, porque pues la verdad como maestros hemos desarrollado cierta habilidad lógica, entonces las sugerencias que como maestros de matemática damos normalmente son muy acertadas en cuanto a las decisiones que hay que tomar en el centro educativo. Se, Dentro de la formación docente, los maestros debemos de tener necesariamente algunas competencias. Por ejemplo, un maestro que no, como le mencionaba, que no sepa conectar un proyector, como que ya en este tiempo llama mucho la atención y si es el caso no debería él de quedarse con esa inquietud de hacerlo mal, o sea, o de no poder hacerlo, sino que tendría que buscar los medios o las herramientas que le garanticen aprender y desarrollarlo de una mejor manera. Entonces, como se ve acá en la diapositiva, o sea, las TIC ya son parte de la juventud. O sea, ellos las usan no necesariamente para la educación, pero sí, de manera informal o indirecta, ellos se han formado, ya sea de manera empírica o sistemática, se han formado en todas las tecnologías. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos atrás, porque si no, vamos a estar educando a jóvenes del siglo XXI con metodologías del siglo XX. O sea, no va a concordar y eso es lo que nos trae consecuencias tan negativas como los resultados en las pruebas estandarizadas, la PAES. Ahora, por ejemplo, un maestro debe de tener un dominio muy grande acerca por ejemplo, de aulas virtuales. O sea, en este caso, por ejemplo, usted o todos los que nos van a escuchar posteriormente deben de tener ese dominio. Y ustedes están viendo la realidad de su propia óptica en el sentido de que el aula virtual les facilita y les garantiza a ustedes desarrollarse como profesionales, garantizar así el mismo nivel de aprendizaje como estar en las universidades y pues desde la comodidad de su casa. Entonces, la tecnología no es un enemigo para el maestro. La tecnología se debe de ver como un aliado. Así se pueden resumir las competencias en las TIC que todo docente debe de tener. Una, tener una actitud positiva hacia las TIC. Hay gente que dice que no puede y que no quiere aprender y que eso no le va a servir para nada. Otro, conocer el uso de las TIC en el ámbito educativo. O sea, está bien conocer de todo lo que es informático y todo, pero como docentes no basta eso, sino que debemos de conocer sitios web, debemos de conocer también, debemos de conocer programas educativos. En el caso de matemática, por ejemplo, aparecen algunos programas educativos como el GeoGebra, por ejemplo. Bien, nos comenta acá, Francisco nos dice, en sí el docente tiene que actualizarse en las nuevas tecnologías para sacarle provecho al estudiante. Muy bien, excelente participación. O sea, de hecho, cuando un docente está en servicio y llegan nuevas tecnologías y no aprende a usarlas, el maestro queda en desventaja respecto al alumno, porque ahí queda más demostrado de que no es ahora el maestro el quien sabe todo, sino que muchas veces el estudiante incluso tiene más conocimientos tecnológicos que el propio maestro. Y el maestro le dice al alumno, mire por favor, ¿cómo se conecta aquí o cómo se pasa este archivo? Entonces no podemos nosotros quedarnos atrás en cuanto a ese nivel
o a esa formación que ellos pues de manera natural ya han adquirido. Se habla entonces también, perdón, estábamos mencionando las competencias una a una, ¿verdad? Teníamos, decía, conocer el uso de las TIC en el ámbito educativo. Mencionaba acá, por ejemplo, el uso de GeoGebra. Hay otros programas, hay uno que es un sitio web, se lo escribo acá en el chat, se llama thatquiz.com, donde aquí en usted, este es un sitio web donde usted puede encontrar una diversidad de actividades y actividades que no son únicamente de matemáticas, sino que son actividades de distintas materias como inglés, geografía, entre otras. O, por ejemplo, este otro sitio, usted se mete a Google, se llama ZonaClick 3.0. Este es como otro sitio donde se encuentran muchas actividades relacionadas a diferentes materias. Pues en el caso de nosotros no nos interesan las que están relacionadas con matemáticas. Entonces ahí podemos encontrar una diversidad de actividades que son no solo de tipo virtual en el sentido que están en la web, sino que son también interactivas. Es decir, el estudiante puede autoevaluarse o estudiar para un examen y que esto le garantice una buena calificación. Se incluye también conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento, es lo que estamos mencionando. Utilizar con destreza las TIC en las diferentes actividades, editor de textos, correo electrónico, navegador. O sea, es prácticamente tener un dominio de todo lo que se considera como ofimática. Adquirir el hábito de planificar el currículo integrando las TIC. Dentro de la planificación, cuando ustedes hagan ya su guión de clase, cuando ustedes tengan ya su por ejemplo, digamos, un grado a cargo, en ese momento a ustedes les van a exigir una planificación, un guión de clase. En ese guión o carta didáctica, ustedes pues van a incluir o deberían de incluir actividades que sean propiamente del uso de la tecnología aplicado a la materia que estamos dando. Como les mencionaba, por ejemplo, el uso de GeoGebra, que es algo pues muy importante. No sé, me gustaría preguntar acá si ustedes conocen el programa de GeoGebra o lo han usado alguna vez. Lo escribo como pregunta acá en el chat. Sí, ¿Sí lo han usado? Muy bien. sí. Estamos trabajando ahorita en un segundo proyecto. Ah, muy bien. De hecho, también en El Salvador en diciembre, no sé si les han comentado o no sé si es una invitación muy particular la que, por ejemplo, a mí sí se me ha enviado a mi correo. Es una invitación a participar en un foro que va a haber de GeoGebra en El Salvador. Va a venir el creador del programa, el creador de la plataforma de GeoGebra, y va a venir a El Salvador y va a dar diferentes aspectos importantes del programa. Entonces, yo pienso, y como le mencionaba, que en el caso de ustedes, como ya son parte de o han crecido con la tecnología, entonces no, eso pues no genera ninguna dificultad y posiblemente digan que, que esto pues no, lo que estamos hablando no tiene como mucha relevancia porque son parte de la tecnología. Pero como les menciono, en las escuelas ustedes cuando ya estén trabajando se van a dar cuenta de que hay maestros que así, o sea, no saben ni lo más básico ni cómo hacer un documento en Word, ¿verdad? Mucho menos ya detalles específicos, como por ejemplo, que ya darle un formato específico, hacer una presentación, agregar un video y todo eso. Entonces, ustedes cuando ya vayan al campo laboral se van a convertir en los maestros de todos estos profesores que se encuentran dando las clases de la manera más tradicional. Y hay algunas veces que tal vez no se dejan ayudar porque dicen, somos mayores, tenemos más años de experiencia
Y hay veces que por eso tal vez algunos maestros no se dejan actualizar a las nuevas tecnologías. Sí, y el detalle, en este caso, el detalle también es de que esa es una de las excusas, ¿verdad? Y la otra excusa que ellos ponen es, ¿y para qué me va a servir eso si yo ya Eh, me voy a jubilar en unos 5 años? Dice. eh, sí, Y entonces, bueno, pero son los retos. Ahora, cuál es la actitud que debemos tomar nosotros ante eso? Innovar, llevar la tecnología al aula, al salón de clase y que los demás, ellos vean. Entonces va a llegar un momento en que si funciona la idea, ellos mismos van a pedir y van a decir, mire, profe, ¿y por qué no me ayuda a pasar una película, a conectar o a hacer una presentación para los alumnos? Entonces poco a poco se va a ir introduciendo eso. Ahora, nosotros lo vemos ahorita quizás como algo bien contradictorio, ¿verdad? Porque decimos, pues sí, están enseñando a jóvenes y todo. Pero yo a veces me detengo a pensar también y digo, dentro de unos 10 años, ¿qué tecnologías van a haber? Y si nosotros nos quedamos sin actualizarnos en las nuevas tecnologías que van saliendo, entonces vamos a ser nosotros lo que son ellos ahora. sí, Así es sí. de que el reto de nosotros es, en cuanto a educación, no quedarnos. Y vea, quizás ahí como un comentario personal también, hay maestros que estudian una carrera y se jubilan 30 años después y no han estudiado ninguna actualización, una otra formación que les garantice que terminaron haciendo bien su trabajo. Yo creo que en matemática eso es no tan común porque normalmente los profesores de matemática siempre andamos tratando de descubrir algo, de meternos en cualquier proyecto y quizás porque de alguna manera nuestra autoestima de los maestros de matemática es alta. O sea, es decir, para que alguien se atreva a estudiar matemática de entrada, la autoestima tiene que ser una autoestima alta por la falsa teoría de que existe de que el que estudia matemática es muy inteligente. Ahora, no significa que el que no estudie matemática no sea inteligente, pero popularmente lo manejan así, dice. ¿Sos Te abre más profesor? la mente. Ah, dice, ¿sos profesor? Sí, ¿de qué? De matemática. Ah, sos inteligente, dice. O sea, como que popularmente se asocia a eso. Sin, Ujú. sin embargo, pues no es algo como una verdad absoluta. Bueno, continuamos. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. No sé si me puede dar lectura a la diapositiva. Dice, la mejor manera de lograr esta nueva capacitación en el TIC del profesor que ya está activo es promoviendo la adecuada formación desde el propio centro, incentivando el uso y la integración de la TIC a partir de la consideración de sus necesidades orientada a la acción práctica para que no se quede solo en teoría y por supuesto facilitando los adecuados medios tecnológicos y un buen asesoramiento continuo. Ajá, muy Hay bien. que tener en cuenta, aunque hay muchos docentes que ven con recelo e indiferencia el uso de estos recursos. Ajá, por ejemplo, fíjese que en las escuelas se llena algo que se llama el censo estudiantil, donde se llena, es una ficha que se llena donde hay así como diversidad de información. Y procesar esas fichas en cada centro escolar es difícil. Y luego esas fichas se mandan o se recogen en la departamental y las procesan. Y luego al central y las procesan. Entonces, ¿por qué no? O sea, ahí yo digo, qué poca confianza o qué, bueno, qué claridad se tiene de parte del MINED central de la poca formación en tecnología que tienen los maestros. ¿Por qué razón? Porque ese censo se pudiera perfectamente llenar en línea, en un Google Drive, por ejemplo. Se pudiera Ujú. llenar y ya se procesa automáticamente e incluso puede dar gráficos y todo. Pero
como en el magisterio, el uso de la tecnología todavía está lento, entonces por eso toca que llenar a mano todo el proceso y eso pues genera más trabajo para el mismo ministerio y para el propio maestro. Tenemos acá algunas competencias necesarias para que una persona se dedique a la docencia. O sea, la pregunta es, ¿cualquier persona puede ser un buen profesor? Bueno, acá se dan algunas ideas. Se dice que tenga el conocimiento de la materia. O sea, porque nadie va a ir a enseñar si no sabe lo que va a ir a enseñar. Decía un licenciado muy reconocido en la Universidad de El Salvador en Santa Ana, decía el primer día dice, al salón de clase usted tiene que llegar con la pistola del conocimiento en la mano. Es decir, el primer día de clase usted tiene que dar lo mejor de sí y demostrarle a los estudiantes su capacidad, con respeto y todo, pero demostrar sin jactarse usted, sin picársela como decimos popularmente, pero demostrar que usted sabe. Ahora, ¿cómo va a demostrar que usted sabe? Ahí entran las competencias pedagógicas. Usted demuestra que sabe como profesor, demuestra que usted sabe si lo que está enseñando se lo entendieron los alumnos. Porque si no se lo entendieron, entonces no tiene sentido el saber si va a ser un docente. Otra es habilidades instrumentales y conocimientos nuevos del lenguaje. Esto pues tiene que ver con el uso de las herramientas adecuadas, de cómo dar a conocer los conceptos nuevos para el estudiante, entre otros. Y características personales. Esto incluye incluso una un vestuario adecuado. Ahora, cuando digo un vestuario adecuado, no me refiero a que el maestro tiene que ir así como vemos ahí a David Calle, ¿verdad? No sé si Mm, lo ha visto en algún video, ¿no? no, no. David Calle, él es un premio Nobel de matemática en España. Él tiene un canal en YouTube que se llama Únicos Matemáticos. Y él sube videos de todo lo de matemática y son muy, muy buenos. Entonces, él dice que empezó desarrollando estos videos para ayudarle a unos alumnos. En España hay un nivel que se llama ESO, o sea, es una escuela y están los del bachillerato, que ya es otro nivel, ¿verdad? Entonces, él, don David Calle, empezó, dice, a crear videos de ese tipo para ayudar a los alumnos. Sin embargo, fueron los videos tan impactantes que ahora se ven en toda Latinoamérica y son muy buenos. O sea, yo se los puedo recomendar a cualquier estudiante porque este tipo de videos aclaran muchas dudas y el nivel de él es muy bueno, muy alto y las técnicas que usa son bastante buenas. Tenemos otro profesor, no sé si le suena, uno que es Julio Profe. No. Va. Julio Profe también, él crea videos tutoriales. Julio Profe tiene también un buen récord en Latinoamérica, no estoy seguro de dónde es él exactamente, pero creo que es de Latinoamérica. Y él crea videos que son muy didácticos. Que, por ejemplo, si usted quiere, digamos que está viendo cálculo y dice quiero ver cómo se aplican los límites al infinito, por ejemplo, entonces usted busca que únicos matemáticos, límites al infinito o Julio Profe y va a encontrar videos que le ilustran paso a paso el proceso que se debe seguir. O sea, la verdad es que el uso de la tecnología facilita el aprendizaje. Entonces, este, tenemos acá, voy a detenerme un momentito, tenemos un mensaje, dice algunas direcciones para los tutoriales de estos matemáticos. Va. Voy a proporcionárselo ahorita, vamos a ver. Por ejemplo, ¿de cuál quisiera? ¿De qué contenido? Como por ejemplo. Varios. ¿Cuáles puedo? Puede ser bien álgebra, aritmética o Muy bien. geometría. Va Ujú. ahorita.
Usted puede abrir otra pestaña, ¿verdad? Sí. Sí. Va, vamos a hacer lo siguiente. A abrir yo otra pestaña acá y voy a vincularme. Vamos a ver acá. Ahorita. Digamos, un tema en específico, dígame. Mm, que hable de cuestión de álgebra De álgebra, va. o lógica. Lógica matemática. Ajá. Vamos a ver, lógica matemática. Acá, bueno, para ingresar a este tipo de videos, usted simplemente pues, en Google escribe que el tema. Una técnica para escribirlo es, por ejemplo, escribe, estoy viendo acá, escribe el tema como tal y le pone el signo más y luego le pone o digita ya el únicos, por ejemplo, que le va a salir específicamente de él, ¿verdad? Aquí, de lógica matemática no encuentro uno así como inmediato. Entonces le voy a enviar uno ahorita, un link de probabilidad. Vamos a ver acá. Sí, está un poco lento el internet por el uso del... Bien, ahorita vamos a ver acá, en Skype, acá. Va, por ejemplo, si usted entra a este sitio web, a este, dice, bueno, el HTTPS, www.youtube.com y todo lo que tiene ahí, ¿verdad? Nos lleva a un video de probabilidad. Y específicamente habla de las leyes de Morgan. Mm, ¿Mm? Que tiene que ver ¿cómo se llama? Con conjuntos, ¿verdad? Operaciones sí. con conjuntos. Va, entonces, él pues da diversidad de videos. Probablemente no tenga de todos los temas, o sea, porque igual son clases así aisladas, ¿verdad? No es que él desarrolle un programa en específico, pero eso por decirle un ejemplo. El otro que le mencionaba, puede escribir www.datquiz.com, pero si lo quiere en español le agrega pleca ES y este le va a dar a usted, si usted da clic, lo lleva, no sé si puede dar clic en en el de That Quiz. Sí. Si da clic, vamos a ver, Aparece en español porque de ratito aparecía en inglés. ajá, porque le pone pleca ES, entonces ya le aparece en español, ¿verdad? Y ahí hay una Ujú. serie de actividades, por ejemplo, GeoGebra pues es muy útil, pero hay algunas actividades que se pueden complementar. Por ejemplo, si usted da donde dice puntos, ya en el DAT quiz, Y ya, puntos. donde dice geometría, Ujú. donde dice puntos, usted le da ahí y lo lleva a una serie de ejercicios de ubicar puntos en el plano cartesiano. Sí, quieto. Ujú. Sí. Y ahí, pues no solo eso, ¿verdad? No que le va contando en la esquina superior derecha, dice,
acertados, equivocados, y ahí va el tiempo que se va tardando. Sí, Entonces, pues todas estas herramientas, si nosotros las manejamos y las aplicamos en el aula, pues prácticamente estaríamos desarrollando una clase actualizada, una clase interactiva y que le llama la atención a los estudiantes. Si no hay sí, suficiente equipo, digamos, porque no hay computadoras, aunque hoy están las lempitas, pero si no hubieran, también se puede llevar un proyector y que pasen, ¿qué? Por ejemplo, por grupos de tres a ubicarlos, ¿verdad? Y ahí sí, ya sirve como una evaluación. Y vea, es que es una evaluación que al final también sirve para, no solo para el alumno facilitarle el aprendizaje, sino que también para el maestro, porque si hizo la evaluación en línea, entonces, ¿qué sucede? Se lo va a calificar automáticamente en la máquina. Ya la tarea del maestro se va a volver un poco más fácil, porque en vez de estar calificando todo ejercicio por ejercicio, solo va a estar registrando las notas obtenidas. Bueno, se habla de características del buen docente. Son varias, solo vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, preparar las clases. Esa de preparar las clases es fundamental. Una clase improvisada rara vez sale bien. Será de mucha suerte que una clase improvisada salga bien. De ahí, por lo demás, cuando se empieza a dar clases y no se ha preparado, es posible incluso que usted diga, por ejemplo, y pone un ejemplo que era una excepción y no cumple la regla que quiere ejemplificar. O sea, detalles así, ¿ven? Otro que es muy interesante es mantener la disciplina y el orden. Un maestro que no mantenga el orden dentro del salón de clase definitivamente no va a lograr el aprendizaje. Ahora, que se entienda que el orden no significa tener a los alumnos sentados en fila y que no se muevan y que no hablen, no. Significa, por ejemplo, detalles específicos dentro de la clase. Por ejemplo, que si el alumno, digamos, si el profesor va a explicar en la pizarra, ningún alumno tiene que copiar nada en el cuaderno mientras el maestro esté explicando. Eso es parte de la disciplina. Luego el maestro terminó de explicar y de escribir, el alumno empieza a tomar los apuntes. Porque si no, caemos en el error con alumnos, que tenemos alumnos con el cuaderno lleno, pero con la cabeza vacía, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Y bueno, por último, quizás mencionar otro que también es muy importante. El último que dice se preocupa por los resultados y reflexiona sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, sobre su enseñanza, investigar en el aula, aprender con los alumnos. Entonces, si un maestro se preocupa porque los alumnos aprendan, entonces va a tratar de cumplir todo lo demás. O sea, de preparar la clase, de tratar de conocerlos, de motivarlos, de procurar generar convivencia, de gestionar la clase considerando la diversidad, todo. Porque el fin último de la enseñanza, con uno como profesor, es que el alumno aprenda. Si el profesor de matemática debe de sentirse feliz, si le aprendieron todos, que es un gran reto. Pero hay maestros en la actualidad que se sienten feliz porque dice reprobé a 20 de los 10 de los 30 que tenía, solo me pasaron 10. Entonces eso lo hace sentir empoderado y lo hace sentir como que él es el único que tiene el conocimiento. Pero el objetivo no es ese, ¿verdad? El objetivo es que el alumno se vaya satisfecho de que aprendió y uno, aunque no quiera viñetar a nadie, pero siempre cuando el alumno tiene un buen desarrollo, uno dice, este alumno sí es muy aplicado. Y cuando otro alumno pues no tiene un desarrollo tan elevado, dice que le cuesta. Ahora, mi clase va a ser una buena clase si incluso el alumno que le cuesta me entendió. O sea, ese día va a ser una clase excelente la que se ha dado, aunque no se haya cubierto una gran cantidad de contenido, porque no es competencia de cubrir el libro, es al final importante de, pues sí, cubrir lo más que se pueda, pero tratando de abarcar a todos los estudiantes, a la diversidad, como se ha mencionado.
Ahora, siempre dentro de las características de un buen docente va a ser para un grupo de alumnos también deberá de considerarse como un líder. Ahora, un líder no es aquel que solo manda y dice hagámoslo así, o sea, háganlo así. No, un líder es aquel que va adelante dirigiendo el proceso. Entonces, por eso dice que debe de integrar aspectos cualitativos y cuantitativos de la sustancia y del proceso, de la visión externa e interna simultáneamente. Dice que debe de hacerse cargo de las situaciones complejas, posibilitar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa sin perder de vista el fin principal. Por ejemplo, si yo tengo en mi comunidad un albañil que es experto en, por ejemplo, ¿qué? En poner pisos cerámicos y estamos viendo un tema que se llama teselaciones, por ejemplo, que es un tema relacionado a geometría, ¿verdad? Que habla de cubrir una superficie. Yo podría invitarlo a una clase y decirle, explíqueles a ellos cómo es que usted hace para que cubrir un espacio con ladrillos y que no le queden pedazos en medio, por ejemplo. Entonces de eso se trata, ¿verdad? De incorporar, incluir a la comunidad. Bueno, eso es todo en cuanto al primer documento, que hablaba de los roles del maestro, entre otros. Ahora, el perfil del docente de matemática. ¿Cómo debe de ser el docente de matemática? ¿Será que el docente de matemática es diferente a los otros docentes? O sea, podemos decir que tiene algunas características propias. Yo pensaría que sí, pero vamos a desarrollarlo acá. El docente debe de crear una conducta para expresar interrogantes sobre lo deseable y lo valioso. El hecho de educar requiere hacer juicios de valor y enseñar a los estudiantes a hacer lo mismo con mesura, o sea, con medida. Cuando, así como vemos en la diapositiva, una maestra preguntando algo y muchos alumnos levantando la mano. Cuando ya hemos logrado en nuestro salón de clase algo como eso, entonces sí podemos decir, estamos, vamos por buen camino, estamos haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque los estudiantes se nota que si están levantando la mano es porque ellos consideran que ya han desarrollado alguna capacidad que les garantiza a ellos poder responder a la interrogante que se les puede estar haciendo. A manera de introducción de este folleto, de este nuevo documento, lo que trata es, vemos al fondo un niño frustrado y es porque dice que la verdad es que históricamente la matemática no se ha trabajado de una manera como tan buena, es decir, se ha hablado mucho de algo muy formal, muy riguroso, dice, y abstracto. Entonces, se margina o excluye el pensamiento sistémico y complejo, es decir, la logicidad y la aplicación que están contextualizadas en la realidad. Por ejemplo, enseñamos matemática de tal manera que no se entiende y el alumno aplica matemática en cada momento. Entonces eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Cómo relacionar la matemática con la vida práctica del alumno. Dice Álvarez, por ejemplo, dice que hay un predominio de la memorización y la repetición como estrategia de estudio y del docente mayoritariamente utiliza el monólogo, el dictado y los símbolos en el dictado de sus clases. Por ejemplo, le pedimos al alumno que se memorice la fórmula general de una ecuación cuadrática, pero el alumno no entiende lo que hace, o sea, no sabe de dónde se obtuvo dicha fórmula, no sabe de qué es, qué, que salió de completar un trinomio cuadrado de forma general, aplicando el método de completando cuadrados, entre otros. ¿Verdad? Entonces, nuevamente, el, se habla de que es así, dice, como el abordaje de la matemática, del perfil del docente de matemática y de la escuela, desde la triada. ¿Va? Esta triada es muy importante. Es una combinación de tres aspectos o tres conceptos. Matemática, cotidianidad y pedagogía integral.
Si la matemática no se relaciona con la cotidianidad, no se aprende. Si la matemática no va acompañada de un aspecto pedagógico integral, tomando en cuenta todos los aspectos del niño que está aprendiendo o de la persona, tampoco se puede aprender matemática. Entonces, se dice que es esclarecedor e inteligente, o sea, esperanzado, entusiasta de un marco esclarecedor e inteligible que permita dar una lectura interpretativa y reflexiva con la dinámica de la realidad de la problemática de la enseñanza de dicha ciencia, con la finalidad de contribuir asertivamente con la enseñanza de la matemática y mostrar la ciencia al servicio de la humanidad y de las diferentes formas de subsistencia de vida existente en el planeta. Me decía alguien, ¿para qué voy a aprender algo que no me va a servir para nada? Y tiene toda la razón. Eso me lo decía un doctor pediatra, refiriéndose a que él pues estaba estudiando y le habían puesto matemática y sentía que lo que estaba aprendiendo no le iba a ser útil. Bueno, era una decisión opinión muy personal de él. Ahora, hablando siempre de la triada de estos tres componentes, matemática, cotidianidad y pedagogía integral, este de la pedagogía integral pues está relacionado con la psicología educativa, lo que ya hemos venido mencionando, que tiene que ver con quitarnos como esa pedagogía tradicional y que propone que los estudiantes empleen los tres canales de aprendizaje, no solo el oído, o sea, no solo copiar, sino que también algo visual, auditivo, sinestético y entre otros. Posteriormente vamos a estar dentro de ¿qué? Una media hora más o menos, vamos a estar hablando de las inteligencias múltiples en psicopedagogía y ahí vamos a ver de que Howard Gardner pues plantea pues ciertas inteligencias como se mencionan acá, la verbal, la lingüística, la lógica matemática, la rítmica musical, senestésica, la visual, la espacial, interpersonal y la intrapersonal, que es la que le llaman inteligencia emocional. Porque de nada sirve un alumno que sea muy bueno en matemática, pero no puede hablar con los demás. O sea, también debe desarrollarse ese aspecto. Tenemos también el objetivo de la matemática desde la pedagogía integral es la formación del ser humano crítico y pensante, transformador de su realidad. Acá he compartido una fotografía de una institución de trabajo en bachillerato donde estamos aplicando la técnica del teodolito. Y allá vemos un grupo que está tomando la información que el joven acá está emitiendo a partir de la medición de la parte superior de una de las paredes de dicha institución. Rodríguez plantea que la pedagogía integral emerge de la relación que hay entre sujeto y sujeto. En este sentido, como el argumento de más relevancia, no solo en la educación, sino en todas las áreas humanas, fragmentadas y disociadas. La verdadera prosperidad educativa depende del nivel de integridad de la educación. Es necesario volver sobre la integridad del hombre una nueva visión de lo que es aprendizaje de la naturaleza y la naturaleza humana. Lo que mencionaba, si lo que aprendo no me sirve para mi realidad, difícilmente le voy a poner atención. Luego, en cuanto a las principales, esto ya bueno, como continuación, tenemos que se debe de reivindicar el valor de la matemática en la vida del hombre y en la sociedad. No se puede poner en duda el valor pedagógico de la ciencia, desde Platón, Aristóteles, Hipías y los pitagóricos. Se debe utilizar, en consecuencia, la educación matemática para fomentar el conocimiento de la persona y su capacidad para la vida útil, responsable frente a sí mismo y frente a la sociedad. En tal sentido, en este ensayo se muestra una investigación cualitativa y reflexiva. Puse otra vez acá al maestro, donde habla del perfil del docente de matemática y la escuela.
Acá pues se habla acerca, siempre dentro del enfoque de la triada, que es matemática, cotidianidad y pedagogía integral. El perfil de un docente de manera general, según Galvis, Fernández y Valdivieso en 2016, expresa que el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad. Entonces, ¿cuál es el perfil del docente? O sea, ¿cómo debería de ser un docente que aplique esta triada? Debe de tomar en cuenta las competencias básicas de la materia. Debe de tomar en cuenta cómo aplicar dicha asignatura en el entorno. Por eso se habla acá abajo de que una interesante propuesta de actualización del maestro de matemática, pero bajo los nuevos preceptos teórico-prácticos, o sea, no solo teóricos, de la matemática, a parar a partir, perdón, de situaciones de aprendizaje significativos tomados la vida cotidiana. Por supuesto, estas actividades deben de ser bien organizadas y tomando en cuenta aspectos eh, pedagógicos, pero de manera integral, edad, desarrollo y todo. Si la matemática se enseñara buscando estrategias que garanticen que el alumno desarrolle la curiosidad, la matemática se aprende. Por ejemplo, esa curiosidad que se muestra ahí, donde vemos que los números van aumentando de dígitos del 1 hasta el 9, pero que al multiplicarlos por 9 y luego sumarles un número relativo del 2 al 10 se obtiene esa cadena de unos. Ahora, por supuesto que detrás de eso hay alguna lógica y es en la que cada estudiante deberá de comprender y el maestro previamente también la deberá de comprender. Muy bien. Finalmente, digamos, dentro de este aspecto, debemos de ver la docencia, que es aquella que proporciona o que propicia que el estudiante se forje la necesidad de aprender por su propia cuenta. Vemos a un niño acá en la imagen que él solo está desarrollando diversas actividades. Esta imagen hace alusión también a algún proceso educativo de la educación inicial, donde el niño todavía necesita tener algo concreto para irlo asociando con algo ya semi-concreto para finalmente pues llegar a lo abstracto. Dentro de los principios y fundamentos del perfil de la docencia de matemática se insiste nuevamente en lo de la triada, pero aquí hay un aspecto muy importante. El maestro se debe de tratar de formar personas libres. Dice que debe de ser un proceso libre y problematización de la realidad, basado en la motivación, el interés y en la autoformación durante todas las etapas de la vida. Por otra parte, el, las prácticas del docente en el aula no deben de ser, o sea, lamentablemente dice que están llenas de improvisación, burocratización, se ha deshumanizado y todo, pero eso es lo que debemos nosotros de evitar. Eso debemos de tratar de que la enseñanza de la matemática sea algo creativo, algo que llame la atención. Entonces para ello se propone que la docencia promueva los procesos de crecimiento del educando desde la matemática, colaborando con su desarrollo integral. El docente de matemática debe de ser formador y ser formado en sus y ser debe de ser formado y ser formador de sus discentes, o sea, de sus alumnos, quiere decir, con el diálogo como herramienta pedagógica en la enseñanza. Si no hay una buena comunicación entre el maestro y el alumno, difícilmente el alumno va a aprender. Por supuesto, hay que tomar en cuenta aspectos como, por ejemplo, eh, se menciona acá el método socrático. ¿Por qué? Porque en algún momento sí, el maestro tiene que dar su discurso, tiene que explicar, pero no es que siempre lo va a estar haciendo de esa manera. Luego, por su parte, tenemos a algunos autores en donde se habla de una interacción o un diálogo
que hay entre el alumno y el maestro. Hay un autor muy importante acá, que es este de acá que se menciona, que es Polya. Polya propone un método para resolver problemas de matemáticas. Dice que los problemas de matemáticas se deben resolver mediante un proceso que va a llevar algunos pasos, que por ejemplo es comprender el problema, hacer un bosquejo del problema, luego definir una estrategia, aplicar la estrategia, comprobar ya el resultado. Entonces hay un proceso sistemático para la enseñanza o el aprendizaje de la matemática. Entonces las funciones, dice, que ha de desempeñar el profesor de matemática adquiere sentido en el contexto de los cambios de la sociedad. La escuela no es estática, la escuela va cambiando. El docente también debe de ir, pues también cambiando. Y también no es que cualquier persona puede ser docente, dice que debe de poseer también herramientas psicológicas, porque pues al final él se va a enfrentar o va a desenvolverse en un contexto con seres humanos, con estudiantes, y el aspecto de convivencia entre otros seres humanos es uno de los más complicados. Entonces por eso el maestro debe de estar preparado para no generar diferencias o aspectos negativos en cuanto a eso dentro de la formación que él va a estar desarrollando. Ahora, las instituciones educativas también desarrollan un papel muy importante en cuanto a la formación de los estudiantes. Entonces, se habla de que la escuela prácticamente es una organización reproductora. ¿Y qué es lo que reproduce? Pues conocimiento. No solo reproduce, sino que también deberá de crearlo. Entonces, entre otras cosas, deberá desarrollar una red de conexiones que garantice el acceso a la escuela de los diversos actores sociales que contribuyen a su entorno. En el caso de las instituciones de educación superior, dice Morán, afirma que la transformación académica de toda institución de educación superior para, pasa necesariamente por una docencia renovada y por un docente innovador, formando en una doble perspectiva, la disciplinaria y la pedagógica didáctica. La disciplinaria no se refiere en este momento a un contexto de comportamiento, sino de la materia como tal, y la otra parte los aspectos formales de la pedagogía. Por ejemplo, un ingeniero, él no tiene, él tiene la parte de la disciplina porque tiene todos los conocimientos matemáticos necesarios como para ir a dar una clase de matemática. Sin embargo, a él le hace falta la parte pedagógica porque no se ha preparado de esa manera. Si un ingeniero o alguien que no tenga la formación pedagógica quiere ir a dar clases, entonces esta persona tiene que estudiar un año más y eso se llama curso de formación pedagógica. Y ahí pues él tendrá que conocer las diferentes técnicas, los diferentes aspectos necesarios que hay para la enseñanza de la matemática. La educación debe de tener un enfoque liberador. Es decir, si me voy a educar para seguir siendo sometido, no tiene sentido educarse. Por eso se habla de que el ser humano al que se educa debería educarse para la libertad, pero es convertido en una materia inerte actualmente, ¿verdad? Eh, Prácticamente se está formando, dice, como una máquina inanimada, en lo que lo único que hace, dice, es como reproducir en el momento oportuno. Esto tiene que ver más que todo como con la educación para la economía, la educación que se vive del momento. El maestro, digamos, la persona aprende cómo manejar una máquina porque en la máquina le van a pedir que utilice esa máquina únicamente. Entonces, si lo vemos en ese sentido, a eso se refiere, de que la persona se vuelve como simplemente repetir y pues no tiene sentido. Hubo un estudiante, yo siempre comento esta anécdota, que se acerca y me dice, yo tengo 10 en lenguaje, pero no sé nada de lenguaje. Y pasó con 10 el año. Yo le digo, pero ¿cómo es eso posible? O sea, tenés que saber algo si pasaste con 10. No, me dice. La señora solo nos hacía exámenes.
y en los exámenes solo nos escribía o nos solicitaba que escribiéramos las respuestas textualmente como las había dictado. Entonces yo me las memorizaba, aunque no entendía, pero me las memorizaba. Entonces ese es un aspecto que hay que superar. Si tomamos en cuenta el docente, pues como mencionábamos, también está o debe de desarrollarse con seres humanos, entonces debe de hablarse también de cómo deberían ser esas interacciones. Entonces, respecto al paradigma humanista, se habla de que se habla de una vía posible en la formación integral del ser humano, retomando el sentido prim- primigenio de la actividad educativa, creado, creando un sentido de acción significativa, considerando los aspectos cognitivos, afectivos y sociales. O sea, entre otras palabras, lo que quiere decir es que el docente no debe de llegar al salón a humillar a los estudiantes. El docente no debe de llegar al salón a hacer sentir mal a un grupo, bien a otro. No, el docente debe tratar de manera integral de desarrollar su clase y generando esa convivencia y ese respeto entre los que van a formar parte de ella. La imagen pues nos dice todo en este caso. Dice que eh, cuando se habla del paradigma humanista permite que la formación del docente de matemática en los pilares, aprender a hacer, a convivir, a conocer y a aprender sobre todo en la educación básica, se debe a que la meta no es sencilla, pues como se ha venido afirmando, se cuenta con la hegemonía de una educación tradicionalista y positivista que se fundamenta en las características de más como la memorización, el poder, el poder ejercido en las aulas de clase. Todos sabemos en la imagen un maestro que les está dando algo ya preparado a los estudiantes y que ellos simplemente van en fila para luego repetirlo de manera, pues, de alguna manera hasta arbitraria. A manera de conclusiones, en este documento vamos a decir de que el perfil docente de matemática actualmente debe de ser una base sólida en historia y filosofía de la matemática, psicología social de la matemática, que puestas todas en escena motivan al estudiante al estudio de dicha ciencia a través de la aplicación y la utilidad. Otra conclusión es que es imperativo que el docente esté capacitado para hacer vivir la cultura matemática en el aula, una ciencia viva, o sea, aplicada a la realidad, pero también relacionada con los procesos dialógicos del alumno. De manera general se puede decir que un nuevo perfil docente debe incluir la capacidad del docente, la fuente de la filosofía que lo inspira y el impacto de la educación matemática del estudiante. Y por último, una conclusión que se plantea es de que es de suma importancia que en el perfil docente desde la triada tiende, tiende a satisfacer la exigencia de la enseñanza de la matemática, puesto que según de Guzmán, la ciencia es una peculiar función o fusión, perdón, de reconocimiento del orden presente en el universo y al mismo tiempo de creatividad. Va, muy bien. Son por todas 67 las láminas que tenemos que cubrir. Sin embargo, bueno, ahorita ya son las 3 de la tarde. Vamos a ir avanzando un poco rápido en las que faltan para a las 3:15 vamos a cortar, luego vamos a tomar un receso de 15 minutos y a las 3:30 vamos a dar inicio a la siguiente asignatura. Por si ustedes están también inscritos en la siguiente asignatura, lo que hacemos es que cerramos esta aula y abrimos la otra. O sea, siempre en Skype, pero nos salimos como a finalizar esta llamada y nos conectamos a la otra, pero a las 3:15. Bien, ahorita pues el profesor de matemática dice un profesional reflexivo.
Acá en esto vamos a estar hablando acerca de aspectos fundamentales siempre de la tarea docente. El docente, o sea, debe de cumplir algunas características, como ya hemos venido diciendo, pero el docente también debe de ser capaz de resolver algunos procesos o algunos problemas que se dan en las instituciones. Menciona acá un autor que es Schulman, dice, con Aristóteles declaró que el test final de comprensión está en lo que es la habilidad para transformar un conocimiento en enseñanza. Aquellos que pueden, hacen. Aquellos que comprenden, enseñan. O sea, en otras palabras, un ingeniero, por ejemplo, sabe, pero probablemente no comprenda la forma de cómo enseñarlo. Probablemente el ingeniero no comprenda el desarrollo psicológico del niño en el momento que él está aprendiendo. Entonces, también debe de llevar ese componente adicional. El docente como profesional, esto se refiere a un enfoque desde la sociología. Relata el término de profesión derivado de la revolución industrial, que en el siglo XIX, en su primera aceptación, se consideraba profesional a aquel trabajador que dispone de un conocimiento al que es ajeno el cliente. O sea, se llama profesión o profesional aquel que ha perfeccionado un conocimiento y como lo ha perfeccionado lo puede poner en práctica. Las características comunes, dice este señor Masgrave, él habla de características comunes en todas las profesiones. Así se tiene, dice que tiene algunos conocimientos, en ese caso conocimientos técnicos que son los propios de la profesión que él desarrolla. Hay establecidos mecanismos de control para el ingreso en la profesión. O sea, no cualquiera puede ingresar. Hay un código moral profesional. En el caso de nosotros, como profesores, es el código de ética gubernamental, puesto que somos empleados públicos. En la profesión comparte, la profesión comparta un grado de libertad en el ejercicio de la misma. Aunque hay lineamientos, cada maestro tiene libertad de cátedra, puede dar su clase como considere conveniente siempre y cuando no viole ninguno de los leyes y aspectos ya prescritos. Tiene, dice, están organizadas en asociaciones profesionales, sí, hay gremio docente como tal. Tiene unas determinadas condiciones laborales, son las leyes, en este caso la ley de la carrera docente, la ley general de educación, entre otras. La opinión pública acepta la existencia y el prestigio de la profesión. Si somos empleados públicos, estamos sujetos a la crítica del público, puesto que nosotros prestamos un servicio al público, o sea, un servicio a la población. Bien, luego hay un decálogo del profesor, o sea, son como los 10 mandamientos del profesor. Entonces, vamos a ver, dice, 1. No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada alumno, observándolo constantemente. 2. No olvidar el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución. 3. Presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. 4. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción. 5. Enseñar guiando la actividad, creadora y descubridora del alumno. 6. Estimular la actividad creadora, despertando el interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. 7. Promover en todo lo posible la autocorrección. 8. Conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas. 9. Cuidar la expresión del alumnado sea traducción fiel de cuidar que la expresión del alumnado sea expresión fiel de su pensamiento. Y por último, procurar que todo alumno tenga éxito, procurar que todo alumno tenga éxitos que eviten su desaliento.
Un alumno que obtiene fracaso tras fracaso se siente fracasado y probablemente no vaya a interesarse en aprender. El profesor se debe de ver como una persona reflexiva. Además, se habla de un ciclo de reflexividad, o sea, la reflexión debe de ser parte de la enseñanza. Así, hablamos de una descripción, de una confrontación, inspiración y reconstrucción. Esto pues es en la actuación reflexiva del docente como tal. Con esto vemos que el ciclo comienza ante una situación que el docente detecte como problemática. La primera acción consiste en descubrir las características. Bueno, vamos a ir siendo un poco breve en este aspecto. Ante una situación problemática, pues primero vamos a describir el problema, a ver cómo se puede tratar o resolver. Luego ya se enfrenta el problema, se trata de resolver, se busca una solución que vendría siendo como la inspiración, o sea, de manera creativa se trata de encontrar alguna solución a tal problema. Y por último, la reconstrucción, que esa pues va a tratar de como de verificar qué fue lo que se hizo en realidad y aparte de eso, no solo verificar, sino que también ver en qué momento se actuó mal, en qué momento se actuó bien. De manera de conclusión de este documento, tenemos que el docente es un profesional y lo trae consigo implicaciones y responsabilidades. Una actuación docente competente, responsable, colegiada, libre, pero sujeta a un código. O sea, tiene libertades, pero hay normas que lo rigen. La deontología, dice deontológico, etcétera, le debe llevar a adquirir una consideración social adecuada de una sociedad que valora las competencias profesionales. El profesional que es el docente de matemática no puede conformarse con una preparación estática, adquirida en un momento de su desarrollo, sino que debe de ser una actitud reflexiva sobre el desempeño de su tarea. Con estas premisas, estas jornadas tienen como fin el favorecer la actividad reflexiva y el ponerlo en contacto con otras formas de resolver las cuestiones que se van planteando en su trabajo profesional. Esto es como una conclusión que plantea el autor del documento. Por último, se habla del papel Sí. del docente de matemática. El papel Más o del menos. docente de matemática, donde se contemplan las principales líneas de abordaje, No. cómo se concibe la ciencia matemática, quién es el matemático, qué concepciones didácticas tiene la matemática, Si quieres ponerte los audífonos. cómo se concibe la ciencia de matemática. Se concibe la ciencia como la Que exploración de escuchar diferentes ahorita. complejidades o estructuras de la realidad, en orden de avanzar hacia el Ya. progreso de conocimiento del hombre, el progreso cultural. La matemática a través de la historia se fue construyendo como una propuesta a preguntas de distintos orígenes y contextos, preguntas que tienen que ver con el quehacer diario del hombre. O sea, la matemática no nació de un libro, ¿verdad? La matemática nació así como en el momento en que no encontraban una solución a dicho problema. O sea, la matemática, como se dice, nació para resolver un problema. Y luego, la matemática, ya esa solución se fue perfeccionando, se fue sistematizando, hasta llegar a algo bastante abstracto y ya ordenado. La matemática tiene también un valor formativo, que esta ayuda a estructurar todo el pensamiento y a agilizar el razonamiento deductivo. Una persona que sepa matemática difícilmente va a ser engañada en cuanto a algún planteamiento. ¿Por qué? Porque esta persona ya ha desarrollado alguna habilidad mediante todos los razonamientos que se hacen para resolver algunos ejercicios. La matemática se muestra como una ciencia que realiza por excelencia procesos de abstracción y de generalización más avanzados y apoyándose en la función simbólica. O sea, lo que les mencionaba, una persona que desarrolle la habilidad de aprender matemática ha logrado una gran abstracción al momento de resolver algunos problemas.
El quehacer de los matemáticos se llevaría a cabo en tres etapas principales: la simbolización, la manipulación y el dominio efectivo. Luego, la matemática, dice el autor del documento, busca un conocimiento, o sea, en ese sentido es una ciencia. La verdad sobre la realidad, un conocimiento sistemático sobre las situaciones externas. El dominio de tal conocimiento por medio de la aplicación de esta ciencia en pos de adquirir un cierto señorío sobre la naturaleza. O sea, quiere decir un cierto dominio. Bueno, Aristóteles, por ejemplo, expresaba acá que la enseñabilidad de la ciencia tiene que ver con el hecho de ser un conocimiento por pausas. O sea, no puede enseñarte algo de una sola vez, sino que debe de ir de manera sistemática. Luego, lo específico de las matemáticas será entonces la forma de entender esta realidad, la forma de explorarla para tal vez, dice, tener un poquito más de señorío sobre ella, es decir, tener un poco más de dominio. Y por último, es posible que el reto más fuerte de las matemáticas sea el estudio de la estructura global y no solamente formal del pensamiento humano. Ahora, ¿quién es el matemático? Por ejemplo, los profesores de matemáticas, ¿somos matemáticos? No necesariamente. Veamos. Matemático, se habla de una comunidad matemática como una subcultura homogénea a través de la cual los matemáticos integran la cultura su trabajo específico. ¿Tiene algo que ver con la educación de la matemática? En ese sentido, expresa. La matemática percibe a través de su quehacer la construcción de una cosmovisión, aspecto determinante del porvenir de la matemática, a juzgar de la historia. Basta además clasificar el sentido profundo de su propia actividad, propiciando el desarrollo de verdaderos arquitectos de las propias actividades matemáticas. O sea, es decir, un matemático es aquel que hace matemática, no necesariamente el que enseña matemática, sino que es como alguien que crea matemática como tal. Luego, de acuerdo a esto, pues se habla de 4 diferentes tipos de matemáticos. El matemático técnico, que es el investigador, él dice que profundiza, investiga y extiende los resultados matemáticos. Está el matemático docente, que somos de alguna manera nosotros, responsable de la transmisión de los conocimientos matemáticos adecuados a cada nivel de enseñanza. El matemático teórico de educación, que es lo que busca, pues es de plantear diferentes como soluciones a diferentes problemas que se dan en la transmisión de la matemática. Y el matemático divulgador, que este habla de la construcción de la significación de un conocimiento que posee dos niveles, uno externo y otro interno. O sea, es la forma de cómo se transmite o se hace la publicación adecuada de los contenidos o aspectos relacionados a la matemática. ¿Qué concepción de didáctica de la matemática? Aprender no consiste en incorporar, dice, aprender no consiste en incorporar informaciones ya constituidas y sí en descubrirlas y reinventarlas a través de la propia actividad del sujeto. O sea, esto se refiere a aprender, es decir, estamos hablando de un aprendizaje significativo, como bien lo diría Althusser. El trabajo principal de la matemática o de la didáctica de la matemática ha de ser divulgar la transformación didáctica como proceso que modifica el contenido matemático para transformarlo de conocimiento, o sea, de un erudito, que es el conocimiento, en conocimiento enseñado. La didáctica, entonces, ¿qué es? La didáctica de la matemática tiene que ver con aquellas técnicas que se van a aplicar para transmitir
el conocimiento que se quiere transmitir, que es el de la matemática. ¿Cómo llegan las teorías al ámbito escolar? Bueno, las teorías se van manejando de currículo en currículo. No sé, podemos mencionar así la constructivista. Ahorita tenemos la de proyectos, que es la que se supone que es la que está como en su propio auge. ¿Cómo funciona el conocimiento matemático? Bueno, en este contexto, la enseñanza de los conocimientos matemáticos debe de tener en cuenta el carácter polivalente de la matemática, carácter que, por su amplitud, es la causa de una de las mayores dificultades, la enseñanza de la matemática, en el momento de elegir cuáles. Una buena didáctica debe de reformular los conocimientos previos de los estudiantes. Yo quiero que un alumno aprenda algo, debo de conectarlo con los conocimientos previos que él tenga. Luego, a manera de conclusiones, tenemos que la importancia de consolidar a la didáctica de la matemática, ¿cómo? La didáctica de la matemática debe de verse como una práctica de la enseñanza de la disciplina, debe de verse como un objeto de investigación por parte de los matemáticos, debe de verse como parte de la responsabilidad de la comunidad matemática, entre otros. En ese sentido es importante que exista un interés por el enseñar, que se sepa ejercer. Es decir, un maestro que no le gusta enseñar no debería de estudiar para maestro. Además, destacar la importancia del especialista en ciencias de la educación para la construcción de la didáctica específica. Atender a las características de las disciplinas de la disciplina alejada de la cultura popular y por último, garantizar el ejercicio obligatorio de la vigilancia epistemológica. Bueno, para ya ir cerrando esta presentación, respeto de alumnos y docentes. La mayor dificultad para los alumnos en el área de matemática tiene que ver con identificar el concepto que debe de poner en juego cuando se les plantea una situación problemática. Ante una pregunta en la PAES, por ejemplo, lo primero que el estudiante debe de hacer es ubicar la pregunta en un contenido. Luego de ubicarle un contenido, este debe de recordar todas las teorías o todas las fórmulas asociadas y por último echar a andar un plan. Muy bien, esto ha sido todo en esta tutoría. Agradezco la asistencia y terminamos con esta frase. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y esto pues lo hemos venido repitiendo durante toda esta tutoría, que decimos que el maestro debe de actualizarse, estar en una formación continua, etc. Bueno, les agradezco mucho y dentro de 15 minutos más o menos estaríamos ubicándonos ya en la siguiente plataforma. Más o menos dejemos que sea a las 3:45. Muchas gracias.